Pedro, ¿cómo está? Hola Nelson, qué gusto. Buenos días, ¿cómo está? Ahí estamos, ya lo estamos viendo en vivo y en directo, mi querido amigo Pedro. Gracias de verdad por estar con nosotros, por aceptar conversar para que nos amplíe o debatamos, o al menos tengamos esta oportunidad de que la gente escuche criterios acerca de lo que pasa en la coyuntura nacional. Pedro, yo quisiera empezar con el tema de la consulta, que es lo más coyuntural, y yo estaba revisando un poco lo que decías, y mencionabas a través de tus redes que la consulta necesariamente debería tener un impulso ciudadano, que el presidente de la República no está, en términos chéveres, como que apto para ser la cara de la consulta. Digamos, siempre hay que empezar por analizar la coyuntura. Es decir, Ajá. un hecho no se da, ¿no es cierto?, en un escenario inocuo, sino se da en un escenario que tiene cierta carga. Entonces hay que analizar las cifras. Digamos, remontémonos a las cifras de perfiles de opinión de mediados de noviembre, ¿no es cierto?, que nos dice que el Ecuador está viviendo lo mismo que hace un año, ¿no es cierto?, un profundo pesimismo, ¿no es cierto? Es decir, un periodista me decía, es que usted siempre dice lo mismo, con las mismas cifras. Le digo, es que no pasa nada en el Ecuador, nada cambia finalmente, ¿no? Es decir, no puedo yo dar nuevas cifras o hacer nuevos análisis cuando la coyuntura sigue siendo la misma, ¿no Por es cierto? supuesto. ¿Qué nos dice perfiles de opinión? Que 91.57% de los ecuatorianos nos sentimos pesimistas del presente. 91%. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que solo 1 de cada 10 ve con optimismo el presente, y el futuro es también bastante grave. Las cifras dicen que, por ejemplo, solo el 5% cree que la situación política va a mejorar, o solo el 6.79% cree que la economía va a mejorar, el 67% cree que el desempleo va a aumentar, el 80% cree que la delincuencia va a aumentar, y sobre todo luego, algo que es muy interesante y que es la primera vez que yo lo veo en una encuesta, es que, digamos, la pregunta de cuál es el principal problema que vive ahorita la sociedad, el 60% responde que la inseguridad. La gente va a decir, sí, eso es normal, estamos viviendo inseguridad. Sí, pero en los estudios de percepción previos, durante muchísimos años, 15 o 20 años, siempre se han repartido los problemas. La Ok. gente dice inseguridad, desempleo, pobreza. Esta es la primera vez que se concentra en tal magnitud este tipo de problema. ¿Por qué es interesante analizar este contexto? Porque esto nos lleva a saber en qué cancha plantea, ¿no es cierto?, el juego electoral el gobierno. Y además este es un proceso electoral sobre otro proceso electoral. Y eso también lo Así es. complejiza finalmente, ¿no es cierto? Es decir, la tarima, ¿no es cierto?, de los postulantes a seccionales va a ser específicamente o también la consulta popular. El oficialismo va a apelar por el sí, la oposición va a apelar por el no, y las candidaturas seccionales van a tener que obligadamente referirse también a él, ¿no? Claro. Entonces es mucho más complejo el tema. Y claro, viendo las cifras, por ejemplo, de Lazo, ¿no es cierto? Lazo tiene menos de 15% de evaluación positiva. No es lógico, no es estratégico que sea él el que abandere finalmente el sí, y es por eso lo que yo planteaba. Quizás una tercera vía ciudadana hubiese sido más estratégica.